necesitamos interceder por nuestro pueblo, por nuestro alcalde, ¿verdad? Por nuestra familia. Necesitamos interceder por ellos. Interceder es orar. Y después de que hayamos intercedido, hay que irlos a buscar, ¿verdad? Porque no todo es oración y es acción. Por eso dice oración, orar y actuar. Amén. Entonces, número 1 es la oración. Y después de que estemos orando por todos ellos, entonces vamos a irlo a buscar. Amén. Después de que estemos orando, intercediendo, Señor, salva a nuestro pueblo, abre las mentes, los corazones de nuestros ciudadanos. Señor, salva a mi familia, salva al alcalde, alcánzalo, Espíritu Santo. Después de un tiempo de estar orando y orando y orando, entonces ahora hay que salir a las calles a irlos a buscar. Por eso la palabra oración significa orar y acción, o sea, orar y actuar. Entonces ese fue el secreto de la iglesia primitiva. Número 2, elemento indispensable para la reproducción espiritual. El número 2 es el testimonio. Número 2, el testimonio. Qué importante es el testimonio. Dice Hechos 8:4, ya lo leímos. Pero los que fueron esparcidos iban por todas las partes anunciando el evangelio. Iban testificando, iban diciendo que Jesucristo era el Salvador del mundo, de que yo estuve enfermo y Él me sanó, ¿verdad? De que yo estuve cojo y pude caminar, ¿verdad? De que yo era muy malo y que Dios me cambió. Ese es testificar. Amén. Pero estamos hablando de un buen testimonio, porque hay muchos cristianos que sí dan testimonio, pero testimonio malo, testimonio pésimo. Y ese es el problema, que tenemos que dar un buen testimonio. Tenemos que hablar de Jesucristo, de que Él salva, de que Él sana, de que Él cambia, de que Él transforma, de que Él es todopoderoso, hermano. Entonces, ese fue el segundo secreto de la reproducción espiritual de la iglesia primitiva, el testimonio. Desafortunadamente, hoy tenemos a muchos cristianos que tienen testimonio, pero pésimo. Desafortunadamente, hoy tenemos a muchos cristianos que son mudos, no hablan, no testifican, no dicen que Cristo salva, ¿verdad? Es más, la gente ni sabe si es hermano, ni sabe si es aleluya, ¿verdad? Hay que tener cuidado, hermano. Hay que tener cuidado, porque si no hablamos nosotros, dice el Señor, las piedras van a gritar. Amén. Hay que hablar con nuestros testimonios, hay que hablar con nuestros hechos, hay que predicar la palabra con nuestras propias vidas. Que la gente diga, tú eres hermano, ¿verdad? Tú eres aleluya, tú lees la Biblia, porque vean un cambio en tu vida. Que la gente crea en Dios porque te ve a ti. Y no que sea todo lo contrario. Amén. Cuando la iglesia primitiva inició, algunos de los discípulos fueron encarcelados. ¿Por qué fueron encarcelados? Porque hablaban de Cristo. Y le dijeron los magistrados, no queremos que hables más de ese hombre, no queremos más que hable de Cristo el crucificado. Ya no hablen más, ya no prediquen, porque la gente se está convirtiendo. ¿Qué dijo el apóstol Pedro? Dice, ¿acaso es conveniente que nosotros obedezcamos a los hombres y no a Dios? Aleluya. Dios tenga misericordia de nosotros, hermano. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, secreto número 2 de la reproducción espiritual, del crecimiento numérico de la iglesia primitiva, era el testimonio de cada uno de ellos.
Amén. ¿Verdad? Como donde quiera que iban predicando, iban diciendo, ¿verdad? A mí me salvó Cristo, a mí me sanó. Mucha gente empezó a hablar. Y es a través de tu testimonio como tú predicas el Evangelio. Como tú puedes predicar el Evangelio a través de tu testimonio. Amén. Gloria a Dios. Vamos con el número 3. El tercer secreto de la reproducción espiritual en la iglesia primitiva fue la palabra. Fue la palabra, hermano. Ellos predicaban la palabra. Usted lee el capítulo, gloria al Señor, ¿verdad? El capítulo 1, el capítulo 2. Amén. Por ejemplo, 1:16 dice, varones, era necesario que se cumpliera la escritura. Ahí está utilizando el apóstol Pedro la palabra. Amén. Capítulo 2. Aleluya. Cuando dice, mas esto es dicho por el profeta Joel, en los días postreros, dice Dios, derramaré de mi Espíritu Santo. Ahí está utilizando la palabra el apóstol Pedro. Amén. Y todo el capítulo dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahí está utilizando la palabra. Porque David dice de él, veía el Señor siempre delante de mí. Ahí está utilizando la palabra, hermano. Amén. Los discípulos siempre utilizaron la palabra para predicar el Evangelio. Por eso el tercer secreto es utilizar la palabra de Dios. En este caso nosotros utilizar la Biblia. ¿Cómo podemos reproducirnos? Bueno, predica. ¿Qué vas a predicar? Teología, hermenéutica, escatología. No, predica la palabra. Amén, predica la palabra. Muchos dicen, ay, es que me da pena hablarle a fulano porque él es un licenciado. Tiene una maestría. ¿Qué importa? Tú vas a predicar la palabra. Amén. La palabra es la palabra. La palabra va a llegar a quien tenga que llegar. Amén. Ahí no vaya, ¿verdad? Que qué sermón le predico, que el tópico, que el textual, ¿verdad? No, hermano, háblale la palabra. Tú dile, la palabra del Señor dice así, dice así. Amén. Gloria a Dios, hermano. Entonces es necesario que utilicemos la palabra, o sea, la Biblia. Porque la Biblia, aleluya, ahorita vamos a ver lo que hace la palabra, lo que hace la Biblia. La gente que se convertía en la iglesia primitiva, en el inicio, no se convertían por las palabras de Pedro, se convertían porque Pedro le hablaba de la palabra, le hablaba de la Biblia, le hablaba de la Escritura. Mira usted el poder que tiene la Biblia. Libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ellos utilizaban la palabra. Cuando tú prediques la palabra, Dios te va a respaldar, hermano. Si tú llegas con palabra filosófica, personal, Dios no te va a respaldar. Pero si tú vas y dices, mira amigo, la palabra del Señor dice así, y tú digas, señores, la palabra de Dios dice así, Dios va a respaldar porque es su palabra. Y porque su palabra es verdad. Aleluya. Libro del profeta Jeremías, capítulo 23, 29. Dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como un martillo que quebranta la piedra. ¿Se da cuenta? Entonces, ahí nos quedamos con esos tres elementos necesarios para la reproducción espiritual. Número 1, la oración. Número 1, el testimonio. Y número 3, la palabra. Eso fue lo que utilizó la iglesia primitiva. La iglesia primitiva no usó, ¿verdad?, ningún plan, ningún proyecto de evangelismo. No usó nada de eso.
no usó campaña, ¿verdad? No usó ayuda humanitaria. No, nada de eso. La iglesia primitiva inició con la oración, con el testimonio y con la palabra. Así nada más. Así inició una reproducción espiritual que hoy en día somos millones y millones de gente convertida al Evangelio. ¿Por qué las iglesias no crecen hoy? Porque no aplican estos principios. A lo mejor aplicamos otros principios que no están en la Escritura, hermano. Con esto no quiero decir que no sean buenos, ¿no? ¿Verdad? Usted puede utilizar las tácticas que sean necesarias, usted las puede utilizar, ¿verdad? Hay que usar tácticas, pero nunca olvidarnos de que lo principal es la oración, lo principal es el testimonio y lo principal es la palabra. Aleluya. Ahora, el propósito de este mensaje es para decirle que es necesaria la reproducción espiritual. ¿Sabe por qué es necesaria la reproducción espiritual? San Lucas 10:2 dice, ¿por qué? Porque los obreros son pocos. Amén. Dice, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. No hay gente que quiera salir a predicar. No los hay. No hay iglesias que participen en un ministerio de evangelismo. No lo hay. Y por eso las iglesias no crecen, porque no tienen ministerios de evangelismo. Hoy el diablo, ¿verdad?, ha cerrado la mente de muchos pastores, de muchas iglesias, en el cual solamente predican en 4 paredes, hermano. ¿Quién va a escuchar en 4 paredes? ¿Quién? Entonces, eso funcionó antes. Ahora hay que cambiar la táctica. Ahora, si la gente no va a la iglesia, ahora la iglesia tiene que salir a buscar a la gente. Mínimo, haz el culto afuera, enfrente. Mínimo. ¿Verdad? Porque si el vecino nunca entró, bueno, sal afuera de tu templo, de tu iglesia, ahí afuera del edificio, ahí haz mínimo. Acuérdense que las tácticas han ido cambiando. Anteriormente a los peces los pescaba con un anzuelo, le ponía un gusanito, ¿verdad? Lo tiraba y caía. Y hoy los peces son inteligentes, se comen el gusano y no caen. Hasta en eso hemos avanzado, ¿verdad? Entonces, también nosotros hay que ser inteligentes. La reproducción espiritual es necesaria porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Y sobre todo, porque el tiempo se está acabando. Es necesario que usted y yo salgamos a predicar el Evangelio. Ahora, usted me dice, hermano, y si mi pastor o mi iglesia no quieren salir a predicar el Evangelio, ¿yo qué puedo hacer? No es mi culpa. Bueno, ahí te voy a leer ya para concluir. Libro del profeta Ezequiel. Usted me puede decir, pero ese es Ezequiel, pero está en la Biblia. Está en la Biblia. Usted me dice, es que ese es en el Antiguo Testamento, pero está en la Biblia. Amén. Y las bendiciones están en la Biblia. Usted no va a escoger lo que le convenga como los testigos de Jehová, ¿verdad? No. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 3, versículo 18 al 21. Estamos viendo el tema, la reproducción espiritual. Dice Ezequiel 3:18, cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre derramaré sobre ti. En pocas palabras, no es la responsabilidad del pastor el predicar el Evangelio, nada más. Es responsabilidad tuya y mía. Amén. Si él no lo quiere hacer, la responsabilidad también es tuya. Hazlo. Amén.
Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal